Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de una edición especial. Atípica. En la que le vamos a mostrar la mejor cara de este programa haciendo algo que va a ser inédito para la televisión paraguaya. Así es. A ver. Que va a ser inédito para la televisión paraguaya, pero en un instante, por supuesto. Sí, por favor. Vamos a ver. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo sí, tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, ¿cómo andás? Bien, Felipe? será muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, ya en un rato se suma la compañera Mariana, que está ahí con algunas cuestiones técnicas, tratando de resolver ya en un ratito. Claro Va a que sí. estar con nosotros la compañera Mariana y seguramente la vamos a recibir con un aplauso. Fuerte grande, aplauso. ¿verdad? Hoy vamos a hablar en un tema que ya le vamos a adelantar en un instante, por supuesto, para que ustedes también puedan enterarse, al igual que nosotros, por supuesto, cómo vamos a ir armando la cuestión, porque se dieron conflictos antes del inicio del programa. Sí, señor. Claro. No, Se dieron unas además cuestiones eso, antes del inicio del programa que desdibujan un poco lo que habitualmente estamos acostumbrados a ¿Vos hacer, sabés cómo presentan este tema? La disyuntiva de del antes y el futuro. Más o menos. Claro, vamos a hablar del tema de la factura electrónica, Claro. o digital, o Sí. como quieran llamarle, digamos, Así es. no física, no impresa, ¿verdad? Sí. Y del otro lado la gente que dice, no, esto tiene que continuar porque si no nos quedamos Bueno, sin ahí el está, pues. sustento de nuestra empresa, ¿verdad? Es lo mismo Ah. que Ya. el MOVE y los taxis. Claro, ¿Qué ya sé yo? decía Oppenheimer en Sí. un libro hace un tiempo que cerca del 50 o el 60, o creo que hasta el 70, llegaba incluso algunos estudios de las ocupaciones laborales tal y como las conocemos van a desaparecer. Y sí. Se van a transformar con el tiempo, ¿verdad? Ajá. De hecho, si hoy me preguntan a mí lo más palpable que a mí me puede parecer impresionante en el cambio, digo, son estas maquinarias de transporte, estas maquinarias de trabajo en el campo que Sí. se manejan a través de una programación por teléfono. Sí, por Así es. GPS. Entonces Este vos el programás y manejar, sí. lo que antes hacía un operador con ayuda de otra persona y demás, lo hace el mismo dueño con o sin pericia, digamos, en manejar el tractor, ya casi es, Los programas. ¿verdad? Lo programa a Las través del 24 teléfono horas. con errores milimétricos, ¿verdad? Con errores milimétricos. Ahí se han perdido puestos de trabajo, sin dudas, pero también, digamos, se han transformado otras situaciones, ¿verdad? Claro. Entonces es parte un poco en menor escala. Uno creería que es esta situación que tiene que ver con las facturas digitales o impresas, ¿verdad? Habría que ver qué pasan los ejemplos en otros países. Por ejemplo, no digo que vayamos a Europa porque estamos a años luz, pero acá al lado, en la Argentina, Uruguay, en fin, en Chile, Bolivia, a ver cómo se manejan. Claro, Si es así. sobre todo también, le vamos a preguntarle a uno de los invitados en algún momento, la diversificación que tiene como negocio, ¿verdad? Cuando está diversificado, si tu única fuente de ingreso Claro. es la impresión de factura, hay un problema, ¿verdad? Claro, O sea, te pone a que te pase esto algún día, ¿verdad? claro, sí, pero... Claro. Por eso digo, no, y ahí- para Claro. poner en el contexto nomás, ¿verdad? Y ahí la pregunta es, ¿y en responsabilidad de quién recae, digamos, esa situación, ¿verdad? Claro. O del hombre con su emprendimiento, o de generar, digamos, que el mercado continúe trabajando para ese emprendimiento, y ahí está, ¿verdad? Tratar de reinventarse, qué sé yo. Claro, Así es. o ser parte, digamos, de otra estructura de negocio, que sea simplemente una parte del negocio y no todo. Hay que escuchar a los invitados Ahí también, ven ¿verdad? que cada, que escuchar me imagino los que cada uno tendrá parámetros, su punto ¿no? de vista, ¿no? Bueno, Sí, nosotros señor. creo que tenemos que hacer una pausa Por Sí. favor. en una este pausita. momento, ¿verdad? Dale, Ya sí, me van a una pausita, confirmar una arriba. pausita. Sí, ¿Sí? dijo, ¿Hacemos sí, una pausa? Dale, Bueno, dale, vamos a hacer vamos. una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta, ya nos acompaña en piso el señor Daniel Farías, que es director de fiscalización y líder del proyecto de facturación electrónica. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, súper bien. Un placer para mí también. Bueno, no, a ver, quiero entender un poco la situación porque nosotros habitualmente armamos el programa y la gente que nos ve hace un poquito más de 2 años entiende que nuestra propuesta es tener un poco las dos visiones acerca de conflictos, polémicas, a veces ni siquiera son polémicas, pero digamos son puntos de vista. Hoy el tema de la facturación electrónica, digital o como a la larga la gente va a terminar conociendo como o adoptando como le quiera poner, pero ¿cuál es el Claro. nombre técnico hoy de la cuestión? ¿Es facturación electrónica? Factura electrónica. Factura electrónica. Ese Sí. es el término, digamos, oficial y después la gente va a decir factura por mail, factura Claro, de lo claro. que quiera, ¿verdad? A la Claro, larga. es así. Pero ¿dónde es que se da o se puede generar un conflicto en una situación que a mí incluso me parece hasta normal, ¿verdad? Que vaya evolucionando los sistemas y hasta para mí es una comodidad recibir la factura en el teléfono, ¿verdad? O en Sí. el correo o de la forma electrónica, ¿verdad? Sí, para aclarar nomás un poquitito, entiendo el formato del programa, ¿verdad? En lo personal nada más,
no me parece tampoco tomar a la ligera el reclamo de este gremio que evidentemente se ve afectado, ¿verdad? Entonces, hay ahí dos cuestiones, ¿verdad? Yo vine preparado para presentar el modelo, ¿verdad? Todas las ventajas que tiene, pero cuando vamos a hablar de este tema, un poquitito también, estamos definiendo junto al viceministro y al ministro las políticas que vamos a adoptar como gobierno, ¿verdad? Porque yo puedo tener o podemos tener opiniones personales al respecto, ¿verdad? Pero las políticas que vamos a adoptar como gobierno pueden ser muy distintas, ¿verdad? A veces de lo que uno crea o no, ¿verdad? Que sí, bueno, nosotros tenemos todos los datos de las imprentas, ¿verdad? Tenemos una medición de impacto e inclusive tenemos un horizonte de ejecución, ¿verdad? Esto no es que, bueno, en algún momento Benjamin Franklin inventó la bombilla, ¿verdad? En algún momento los vendedores de velas se vieron, Claro, sí. al día siguiente se inventó la bombilla, ¿verdad? En algún momento alguien inventó la fotocopiadora. La fotocopiadora es simpático, es un invento que para mí que es muy importante en la historia, pero nadie le tiene ahí como tan importante, ¿verdad? Claro. Pero en algún momento alguien inventó la fotocopiadora. Entonces, toda esta gente que trabajaba en tareas análogas no tuvieron tiempo de prepararse, vamos a decir. Al día Claro. siguiente amanecieron con que hay un nuevo Porque invento. había algo de En el- gente que trabajó años y años sin a lo mejor contarle a Claro, nadie hasta que el se que estuvo vendía listo, ¿verdad? vela o los Claro. copistas famosos que había antes, ¿verdad? Entonces, en este tema de factura, en realidad, la SET hace ya un tiempo comunicó, ¿verdad? Estoy hablando de más o menos 3 años que comunicó. Y encima, desde hoy, tenemos un horizonte de ejecución de más o menos 5 años, ¿verdad? Además, sí, estuvimos analizando y sí, tuvimos reuniones con el viceministro y el ministro para analizar salidas o alternativas que puedan tener, o por lo menos a través de, bueno, y voy a tirar lluvia de ideas que tuvimos. Por eso es que un poquitito me incomoda porque todavía lo que digo no es todavía oficial, Claro, ¿verdad? no, pero mi pregunta va más orientada en el sentido de ¿qué es lo que representa la factura electrónica que genera un conflicto en el sentido es a partir de ahora con esta factura electrónica Sí. ya no se van a imprimir o ya no se necesita pasar por una imprenta? O sea, ¿cuál es la mecánica de la factura electrónica como tal? Y a partir de ahí ir dibujando y entender después más adelante el O de las problema posibilidades. puntual, Bueno, ¿verdad? la factura electrónica es lo que permite es que nosotros emitamos la misma factura que hacemos en papel, pero lo hagamos en un medio electrónico, el cual tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Finalmente, todas las facturas que hacemos hoy en día terminan en la computadora, ¿verdad? Alguien sí. agarra y carga, ¿verdad? Y es también gente que también va a estar afectada, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Es evolucionar su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios, el medio en el cual se emite el documento ya deja de estar soportado en papel esta factura, entonces está soportada ya en un medio electrónico. Entonces se manda por correo, se manda por email, inclusive pueden imprimir también, ¿verdad? El que quiera es un contrasentido, pero es posible, ¿por qué? Porque tiene un periodo de adaptación, entonces la factura se puede representar gráficamente y se puede imprimir, ¿verdad? Un poquitito, una de las cosas que pidieron, los gremios pidieron era que estas facturas que tengan que tener sí o sí unas copias en papel, ¿verdad? Y realmente el ahorro grande o la gran ventaja que se tiene es un ahorro de hasta 80% costo de facturación. O sea, emitir la factura, escribir, guardar esos documentos. Tenemos Claro. empresas que gastan hasta 200 millones en guardar esos O sea, documentos. porque tiene que estar 5 años por lo menos en el Claro. caso Está de- 5 años, no se puede poner en cualquier lugar, hay Claro. que tener un depósito, ocupa espacio físico, bueno, y todas esas ventajas son mejor aprovechadas cuando nosotros le damos la posibilidad que guarden en digital. Además, en digital yo tengo los datos en formato bien estructurado y le permite a las empresas explotar esos datos. Puedo saber en qué negocio estoy vendiendo más, puedo saber a qué hora, qué vendedor, qué producto, Claro. muchísimos datos porque la factura está estructurada, bien estructurada para ser explotada. Entonces, un poquitito viene. Entonces nosotros empezamos, hace 3 años ya habíamos avisado que íbamos a empezar el desarrollo, empezamos ahora el 23 de noviembre, una fecha histórica para nosotros, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo realmente del equipo, se llegó y también con el sector privado, porque este fue un trabajo que se hizo en alianza público-privada real, ¿verdad? Llevamos nuestro modelo y lo perfeccionamos con las 14 empresas del plan piloto, una sinergia excelente con las empresas, ¿sí? Entonces llegamos a lanzar la factura orgullosamente, ¿cierto? Y de aquí tenemos todavía 5 años, que es un horizonte de implementación, ¿verdad? Entonces, un poquitito son 5 años para que estas personas que es cierto se ven afectadas vayan un poquitito viendo, ¿verdad? Y qué tanto, porque, bueno, como contingencia cada uno va a tener que tener al menos un documento timbrado, ¿verdad? Pero los volúmenes y la cantidad de solicitudes que tienen ya no van a ser las mismas. Claro, va a eso no. ser- va a ser Nosotros no distinto. podemos desconocer, ¿verdad?
hicimos varias reuniones con el ministro, con el viceministro para hablar de este tema, ¿verdad? Y ver qué opciones tenemos. Todavía no tenemos opciones oficiales, pero tenemos avanzadas alternativas, ¿verdad? Y son varias y son, creo que yo, bastante válidas. Inclusive con los señores de los gremios, nosotros sí a ellos le hemos discutido sobre mesas alternativas, ¿verdad? Y bueno, ellos sienten también que un poquitito que se les acaba el tiempo. Sí, válido yo creo que es que sienten que se ve afectado su sustento de vida y bueno, me pongo un poquitito en su lugar, ¿verdad? Y bueno, más o menos me puedo imaginar. Pedro, Mariana, Claro. y mañana arranca Mariana, no me estoy olvidando de los Gracias. temas. No, indudable es que No, evidentemente conflicto acá también. la tendencia es esa, ¿qué le va a hacer? Así en todos los ámbitos de la vida. Todo va mutando, va cambiando y vos tenés que estar, bueno, más o menos en sintonía con eso. A mí, yo recibo algunas facturas electrónicas. Hay algunas empresas que ya la están haciendo, pero al mismo tiempo me dan la factura del papel. Sí. Y como contribuyente todavía no sé cómo manejarme con la factura O electrónica. si no, tu contador te pide y después imprime. Claro, termina no, siendo pero lo el mismo. tema es el siguiente. Viste que para hacer la factura impresa, es para que la gente vaya entendiendo cuál va a ser el mecanismo. La factura impresa uno tiene que pedir una solicitud, en fin, todo un tramiterío que si no lo haces vos, lo hace obviamente tu contador. Así mismo. Ahora, cuando ya está en vigencia la factura electrónica, ese aspecto, ¿cómo se va a hacer? Bueno, se tramita en el sistema Marangatú totalmente electrónico. Se sube la obligación primero de facturador electrónico, se pide la numeración para los documentos, o sea, el timbrado, y se empieza a trabajar. El tema de numeración siempre va a ser así, o sea, nada más que esto va a ser, digamos, electrónica. El medio, sí, así mismo. Porque el timbrado tiene Claro, por eso, sí. tiene también una función Ajá. Claro. que es que muchos contribuyentes, el día que les vence el timbrado y tienen que pedir nuevo, ahí Sí. se van acordando de que, bueno, tenían alguna deuda, entonces van regularizando también. Entonces Claro. incentiva un poquitito y funciona de regulador también, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer? Pero no me quiero nomás de la pregunta de Pedro. En realidad, digamos, esa solicitud que hoy la hacemos por web, pero después llega, la tengo que firmar, sí. esa la voy a hacer yo a través de Marangatú. Sí, así mismo. Me llega el reporte, me dice habilitado el timbrado Ta, ta. de tal fecha a tal fecha, un año, pongamos así que estoy en Normalmente, regla, sí. ¿verdad? Un año de las facturas 1 a la 200, No, 1 a la 300, con la numeración ilimitada. numeración Sí, ilimitada solamente el timbrado por un saco. año. Sí. Y yo necesitaría ahí un diseñador en teoría gráfico que me haga el modelo de factura o hay un modelo ya que te entrega la SEP que se va a ir Preestablecido. cargando. Nosotros, en realidad lo que necesitamos es dos cosas, ¿verdad? Si soy una empresa mediana o grande, Ok. me conviene desarrollar mi sistema para emitir facturas o Ok. perfeccionar el que tengo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es adecuarse de esa factura electrónica al formato que tenemos, un formato XML. Es Ah, tecnología que es commodity ya hoy en día, ¿sí? Ujú. Y tiene que cumplir con los requisitos que son los campos, los mismos campos que tenemos en el decreto de timbrado, que todo el mundo conoce, y la posibilidad de tener un poquitito más de información ahí, que también le sirve a las empresas. Ok. Entonces, tiene que adecuarse a eso y básicamente hace las pruebas y envía. Cuando envía el documento, nuestro sistema valida, ahora está validando en 600 milisegundos, ¿verdad? Ok. Hace 240 correcciones. Es como un profesor, agarra, mira 240 campos, 240 cosas. Si en el RUC, este RUC que está acá es válido, mira, es válido. La firma digital que tiene, Ah, no es que yo emito y le envío directamente a Pedro, sino entra al sistema tributario y de ahí sale la factura, Bueno, digamos, chequeada. ahí un poquitito para explicar cuál es la Claro. característica. Nuestro sistema es diferido, ¿sí? Desde el momento que yo facturo, tengo hasta 72 horas para enviarle a la SET. Si yo le quiero enviar primero a la SET y después recién a mi cliente, lo puedo hacer. Puedo validar todo. Depende un poquitito, y es un poquitito para que los contribuyentes tengan mayor posibilidad y flexibilidad a la hora de diseñar sus procesos de facturación. Si yo estoy en una caja de supermercado, por ejemplo, y sabemos todavía que nos falta avanzar un poco a nivel país en internet y electricidad, ¿sí? Entonces todavía, a lo mejor en el futuro, cuando eso esté bien estable, vamos a tener todos en línea. Pero por ahora, si yo estoy en un supermercado, en una caja, nosotros no queremos que la gente que se empiece a formar cola o Claro. que dejen de vender, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros queremos que vendan todo lo que puedan, que ahorren en costos y que tengan mucha utilidad para que sobre esa utilidad se pague el impuesto. Claro. Entonces, ahí ellos pueden hacer las facturas, hacer, por ejemplo, hasta el mediodía o hacer hasta la noche y a la noche conectarse al Wi-Fi, ¿verdad? Y enviarnos la factura. O bajar en el celular y enviarnos la factura. O controlar internamente, enviarnos la factura. Desde que facturan tiene hasta 72 horas. Ah, ok. Nuestro sistema
nuestro sistema está diseñado para responderle en el momento. El tiempo en el cual ahora mismo le está respondiendo con los estándares que estamos trabajando hoy es de 600 milisegundos. O sea, menos de un segundo él ya te dice, está bien, adelante, pasame la siguiente. ¿Sí? Si yo le quiero enviar un Viernes Santo la factura, está ahí el sistema para responderle. Si le quiero enviar el día de Navidad, está el sistema. O sea, esa es la lógica y el modelo un poquitito grande rasgo de cómo Marangatú funciona. es el sistema el que está ahí siempre. No. Este es un sistema integrado de facturación electrónica, se llama CIFEM, ¿verdad? Está Me daba un poco de miedo eso de estar ahí siempre, porque Marangatú por lo Está ahí menos no es siempre. así. Y Marangatú, si bien me parece que nadie ahora puede decir que no anda mal. Ahora mejoró mucho. Cuando salen los sistemas, ¿verdad? Ahí voy a explicar dos cositas. El Marangatú es un sistema transaccionalmente muy complejo. Su lenguaje, su esqueleto es súper complejo, ¿sí? Tiene vértebras, toco acá, se mueve allá, toco. El sistema de facturación electrónica es bien sencillo. Lo único que hace es, tiene una mano extendida, recibe la factura, mira y guarda. Eso nomás hace. Ahora, el sistema Marangatú, con todos los datos del contribuyente, tiene, desde que nació 2007 hasta hoy, tiene 8 teras de información. Factura electrónica en un año va a tener 20 teras mínimo, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo, pero el nivel de exigencia en Claro, cuanto a transacciones es almacenamiento. mayor, ¿sí? Claro. Dani, me gustaría hacerte varias consultas en realidad, pero creo que van a ir hablando todavía del proceso, Sí, de lo sí, que sí. va a implicar del sistema, cómo va a funcionar. Pero me gustaría, ¿cuánto tiempo vos tenés en la SED, perdón? No Yo sé si tengo ¿estás con esta administración o ya de No, antes? yo tengo 12 años con la SED. En la SED, bueno. Y antes de eso, más o menos con el mismo programa, estuve 4 años en la fiscalía y antes Bueno, en una pero empresa de bueno, 12 años, digamos, suficiente. Mi experiencia con la SED, no desde la SED, por lo menos nosotros hablando aquí, y ni qué decir con la anterior administración, ha sido una experiencia de mucha dificultad de comunicación, Sí, sí. sobre todo con quienes para mí son los principales, los clientes, por decir así, que son los contribuyentes. Entonces, mi pregunta es sobre ese proceso de socialización, porque te mencionaba un poco Toto al inicio, pero si hoy nosotros vemos que bueno, está siendo difícil la conversación, sobre todo en este caso con el tema con la gente de las imprentas, porque no están pudiendo hablar en este programa, te pregunto yo, ¿cómo están manejando, cómo piensan manejar el proceso? Porque, qué sé yo, no sé, el impuesto a la renta personal es un ejemplo de cuántos años tuvo que esperar para que salga, para que se implemente, justamente porque no se ponían de acuerdo, digamos, todos los sectores. ¿No te parece que corre el mismo riesgo de que eso suceda si es que no se socializa de la forma adecuada? No me enteré yo nomás tanto de esta socialización. ¿Cómo están manejando con quienes hablaron, con quienes van a hablar? ¿O eso para vos es, no sé, irrelevante y van a implementar el sistema y vamos? No, para nada. La socialización se está haciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Por eso también que estas personas que Están están al aquí, tanto. claro, están al tanto, ya se acercaron antes, ya hablamos con ellos, ¿verdad? Más que nada, y vuelvo a aclarar, ¿verdad? Ya lo que no me parece, más que nada por la preparación previa de la invitación, ¿verdad? Que es una cuestión personal, ¿verdad? Y también de las decisiones finalmente a nivel gobierno de lo que podemos o no podemos hacer. Y ahí es algo muy personal y por eso Claro, pero mi me cuesta un poco consulta- salir del personaje, pero vamos a decir... Pero mi consulta es ese proceso de con El quiénes proceso hablan, con quiénes están de hablando. comunicación, bueno, hicimos varias charlas en varios gremios, los gremios de contadores, fuimos a la Cámara de Importadores, fuimos a diversas cámaras, fuimos a diferentes ciudades ¿Y qué tal la reacción, viste vos? y el sector privado siempre excelente, ¿verdad? Inclusive las 14 empresas que trabajaban con nosotros en el plan piloto estuvieron también realizando e invitándonos a las diferentes charlas que organizaron, ¿verdad? Las grandes empresas de contadoras y auditoras de nuestro país también, ¿verdad? Lo llevamos a cabo. Y si bien es cierto, en la administración pasada a lo mejor no se caracterizó por la buena comunicación con los contribuyentes, es un ejemplo claro lo que hizo el viceministro al comienzo de esta nueva administración, que es, después de años de discusión con el IRP, él agarró, llamó a los gremios, llamó al empresariado y bueno, hoy en día Conciliaron. tenemos una conciliación, ¿verdad? Este proyecto de factura electrónica se armó en un ambiente público-privado, o sea, todas las discusiones del modelo se hicieron con las empresas privadas, con el sector privado, ¿verdad? Entonces yo creo que a nivel empresarial por lo menos estamos empezando por la gente que le toca primero, ¿verdad? Y todavía dentro de lo que es mucho prueba y error, ¿verdad? Entonces, recién el 23 de noviembre estuvo perfecto el sistema para que nosotros digamos acá, ya Se puede estamos con lanzar. la primera, ya está esto, porque antes de eso, y ahí todavía seguimos limando y un poquitito devastando y limando la piedra, o sea, esto está todavía formándose, ¿verdad? Entonces yo creo que
que es sumamente importante para esta administración, por lo menos me consta que es sumamente importante lo que es comunicación, ¿verdad? Pero también, siempre en lo personal, yo quiero que lo que voy a decir tiene que ser algo a nivel gobierno, ¿verdad? Yo tengo opiniones sobre lo que es organizar una marcha, lo que es de repente bloquear el acceso de las rutas a las demás personas que vienen a trabajar, ¿verdad? De repente de crear los espacios de diálogo. Nosotros sí hablamos también con estas personas, hablamos con muchísimas personas, ¿verdad? Y se toman en cuenta las cosas, ¿verdad? No a veces a la velocidad que uno quiera, ¿verdad? Porque el Estado es grande, ¿verdad? Y ya tiene que atender las necesidades de todo, ¿verdad? Y a veces yo me pongo a, mira, y ahí lo que iba a contar al comienzo, más o menos me puedo imaginar cuando yo nací, mi familia se dedicaba a vender leche, ¿verdad? Y nosotros ordeñábamos nuestros tambos en cada cupé, traíamos y vendíamos puerta por puerta, ¿verdad? En algún momento la leche estuvo disponible en cartones en los supermercados, ¿verdad? Y uno va viendo qué hace. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Un poquitito es lo que le invito a la gente, al público a preguntarse, ¿verdad? Realmente, ¿hasta dónde el Estado siempre tiene que ser el padre que le va cobijando? Y yo entiendo que hay una situación social, ¿verdad? Y a lo mejor una apuesta por A o B motivo. Nosotros vamos creando, ¿verdad? Y bueno, la tecnología va evolucionando. Así también, este no es el único punto, ¿verdad? Las invitaciones para cumpleaños infantiles, por ejemplo, se hacían antes, uno recibía en el colegio, ¿verdad? Hoy en día están recibiendo todo por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, la tecnología va evolucionando. Yo le invité a mis 3 compañeros por WhatsApp y no se fue ninguno, pero bueno, a lo mejor si pasaba por la imprenta tenía más éxito. También hacer los domingos a la noche tu cumpleaños. Para regalar su invitación. Ya claro que yo estaba acá trabajando. Solo los ricos para regalar los domingos a la noche. Sí. Los millonarios no van a Sí, Mariana estaba en Madrid, no es que estaba trabajando. Jala Madrid. Perdón, No hace yo falta estaba mucho. trabajando. Solo los ricos para regalar los domingos a la noche. Pero la comunicación, ¿verdad? Y Daniel, bueno, una consulta, Daniel. Sí. A ver, yo te escuché toda tu intervención y realmente me pareció con mucho sustento, muy válido, muy bien argumentado. Inclusive contando el proceso de construcción, un poquito eso que te consultaba Mariana, Sí. ese proceso de construcción del proyecto, de la puesta a punto también que vos comentabas. Inclusive mencionabas vos que tuvieron instancias de diálogo privado, Sí. público, Sí, con sí. gremio, gente que está a favor, gente que no está tan a favor, qué sé yo. Sí. Pero hoy nosotros quisimos armar una mesa para que ustedes ni siquiera puedan confrontar, puedan contarnos cada uno básicamente sus opiniones y no conseguimos. ¿Por qué se dio eso? No, yo prefiero, como dije, es algo personal. Yo prefiero que ellos tengan su espacio para explicar lo que no. Es un problema que es serio, ¿verdad? Y yo lo que no quiero es que se torne un ida y vuelta, ¿verdad? Porque, y muy respetuosamente, ustedes vieron que le saludé. O sea, yo hablé con el señor, con el señor Lara también, ¿verdad? Muchas veces le recibí a todo ello, ¿verdad? Siempre dentro del marco de respeto, ¿verdad? Y eso un poquitito es mi temor, ¿verdad? No quiero que se rompa eso, por más de que nosotros respetamos, ellos van a hacer su marcha y bueno, yo podré tener mis opiniones a favor o en contra, pero... Creo que la pregunta de lo Felipe mío es va... súper puntual. Claro, ¿por qué continúa el conflicto si se no, construyó, digamos? inclusive, ¿por qué negarse a conversar acá? Con respeto, acá nadie Pues- se va a agarrar pues- piña ni nada, ¿verdad? No, eso es que no es el conflicto de negarse a conversar, es la invitación que se nos hizo, ¿verdad? Yo vine preparado inclusive tengo la presentación para mostrar el modelo, ¿verdad? No para sentarme, no estaba preparado para sentarme porque tengo que traer otros materiales, otras cosas, ¿verdad? Tengo que traer números de timbrado, cuántos timbrados se están haciendo, cosas que yo no soy buen memorista en la cabeza, pero lo que me hubiera gustado es que me hubieran dicho o nos hubieran invitado, ¿verdad? Porque en realidad le invitaron a través de gabinete, vamos a tener una charla con los gremios. Entonces yo ya vengo preparado, ya En realidad ya le pregunto a mi No, jefe qué no, pero en realidad qué parte claro, puedo también, contar. Por que eso no. quiero saber, quiero No, indagar, cada- porque para mí eso es cada válido uno también. tiene- Más que digamos- nada eso, porque Claro, Porque Daniel, inclusive lo que quiero marcar un punto inclusive, más. si fue error Porque- nuestro, Claro, sí. en buena hora A va ver, a pasar, pero ¿verdad? quiero marcar un punto más. Aquí ha venido hasta el mismo viceministro de la SED, Sí. Claro. con el mismo mecanismo de invitación. Con el mismo mecanismo de invitación. siempre el mismo. A través del gabinete y viene, y él siempre se ha sentado, digamos, con los distintos gremios. Estaba con los costadores, Claro. creo que tenía esa... Si el teléfono se cortó, podemos identificar después. Yo Claro. creo que la pregunta principal y primordial es si se construyó, digamos, con los distintos estamentos, ¿por qué existe todavía un conflicto? Independientemente de que sea Lara o Guyari que se siente contigo o conmigo a hablar del tema. O sea, ¿Por ¿dónde qué está existe? que no se puede Sí. cerrar, digamos, ese círculo de decir, bueno, admitamos de que lo de ustedes se va a transformar sí o sí, ¿verdad? Porque no Es una hay- cuestión solamente tosuda en el sentido de decir que no cambie nada o que no cambie esto en puntual, o existe algo más acerca de la impresión nomás. A mí me queda claro, no existe nada más. A mí me queda claro por qué no, ¿verdad? Y bueno, inclusive,
¿verdad? Habiendo aclarado ese punto, no me parece que pueden venir también perfectamente a sentarse a mi lado, ¿verdad? Yo lo que yo no quería es hacer perdón si soy lo mal educado, no quería hacer un circo de una discusión que para mí es bastante seria. No, Claro, no, no. es que nosotros nos dedicamos a eso. ¿No? Yo pues si no queda como si fuera que nosotros éramos gente para que se moquetee, se peguen. Lo que se suele dar ahí en Vamos a esa mesa aclarar donde que está sentado Daniel. que yo tampoco, ¿verdad? Yo estudié periodismo y derecho, no estudié, no sé qué se estudia Claro, para hacer no. circo. Pero- Por si Yo acaso, tengo- ¿verdad? por eso es que digo que quiero defender el... Pero- cada uno defiende, pero- digamos, su trabajo. Sí, ¿verdad? sí, pero por ejemplo, y para explicarme mejor, ¿verdad? Porque por eso es que digo, no quiero ser mal educado, es una forma de no se haga. expresar. Bueno, si yo sabía que iba a venir a sentarme con los gremios, yo tengo una lista de tareas que estamos haciendo, pero yo ya le iba a preguntar previamente a mi Sí, se entiende. viceministro, esto puedo contar, señor viceministro. Claro, esto la que línea un poco se ponen esto de que acuerdo. afecta a otras dependencias del Estado, porque nosotros a veces decimos algo y ya sale. Si yo digo, vamos a trabajar por no sé, por decir, si vamos a trabajar con el BNF, ustedes ya lo van a llamar al BNF. No se convierte El en director oficial. ya va a estar ahí. Y, Ah. espera un poco, pero todavía no estaba decidido eso. Y bueno, Claro. esa situación yo la quiero tomar con mucho cuidado. Entonces, si yo sabía de antemano que íbamos a venir a hablar con las imprentas, esas respuestas a lo mejor iba a acelerar ya. ¿Sí? Iba a tener ya ahí. Ya puedo Hoy vas a contar tener esto. el permiso, digamos, la autorización. Ya puedo contar del esto, claro. ministro. Ese es el punto, ¿sí? ¿Por qué todavía existe conflicto? Sencillo. Ellos hicieron unos pedidos, nosotros les respondimos algunas cosas y bueno, todavía no llegamos. ¿Se puede saber al qué punto consiguieron los de- pedidos de ellos o por lo menos la... Le van a contar. Sí, sí. Bueno, o por lo menos que ustedes le dijeron que no, ¿verdad? ¿Cuál, O- ¿Cuál fue la respuesta por eso? Ellos, digamos, insisten, y digamos. la principal que me parece que está luego en su pancarta es deroguen el decreto de factura O sea, electrónica. es que no se haga, digamos, la Que no factura. se haga la Básicamente que factura. no se Por eso haga. para el- entender. Pero por eso Ah, que por no van lo a menos poder previsión, ahorrar, ¿verdad? pues, porque Que no ellos se haga no- y también era que, bueno, que se aguarde 8 años para empezar, ¿verdad? Y No, bueno, entonces ahí está el punto principal de conflicto, es que no es hagámoslo así o vamos a tratar, sino que Claro. no se haga, Sí, y el sí, otro es que se haga, ¿verdad? Es Por simplemente eso, que- que, por eso que hace rato que se quería haga. decir, cuando es muy difícil conciliar cuando en realidad ellos no piden una modificación No, ni que no una, se o sea, toque. entiendo, vamos a escucharles ahora, Claro. Hay que sino que escuchar. directamente es no No. y Hacienda directamente va por el sí, entonces no sé dónde está el camino, o sea, vamos a tratar, pero yo creo que acá es muy difícil el Bueno, pero acuerdo. eso es más o menos la Porque o haces misma... electrónico o no haces Claro, electrónico. es lo mismo la discusión que se tiene con los taxistas y el MOVE. O Sí, sea, totalmente. lo que pasa Es es que muy los taxistas parecido. dicen, no, que no, no se puede. Claro, no hay un punto intermedio. Punto ¿verdad? intermedio. entonces en fin. ahí lo que bien dijiste al comienzo del programa, ¿hasta qué punto es realmente responsabilidad? Claro, de cada uno. Pero no es solamente del Estado, ¿verdad? Acuérdense que todos los subsidios, todas las cosas, en realidad salen del aporte de cada Claro. uno. Entonces, yo como ciudadano realmente, ¿hasta qué punto yo considero que es mi responsabilidad subsidiar a otros sectores que a lo mejor, no sé, si yo apuesto mañana por venir a vender café caliente en este país, ¿verdad? En una esquina, obviamente no voy a vender mucho, a lo mejor, ¿verdad? Claro, pero el Estado no tiene por qué Pero ¿por qué? darte un beneficio, ¿Hasta qué digamos. punto, ¿verdad? Entonces, pero ellos tienen puntos válidos también, ¿verdad? Que es muy importante que se Ahora, escuche. los contadores que mencionaban, porque imagino que en algún punto puede ser un ahorro de trabajo, o sea, digitar él, o incluso puede ser también un puesto de trabajo que se pierda del digitador Sí, de sí, datos. así ¿verdad? mismo. O sea, Hablamos también con los contadores mucho de esto, ¿verdad? Yo les había contado que los contadores que es lo que siempre me cuentan así cuando hablamos y cuando nos sentamos a discutir un poquitito es, yo 15 días, 20 días más o menos estoy pidiéndole a mi cliente que me dé mi factura, ¿verdad? Y no me da. Otros 10 días o 15 o más estoy cargando, ¿verdad? Estoy cargando la factura, ¿verdad? O tengo que tener un administrativo que es un costo también para cargar tal cosa. Y después, el día que tengo que presentar la declaración jurada, ese día ahí si tengo que se me cae presentar todo. Y, me queda toda la apurado, factura, todo. o muchos lo hacen, ¿verdad? Presentan sin movimiento o presentan con errores, después Después van rectifican. arreglando, ¿verdad? Entonces, Hacemos todo. esto es lo que le permite al contador es tener la posibilidad de hacer realmente su trabajo, Yo pre- ¿verdad? te Usar su pregunto una pericia cosa contable. sobre porque para mí eso justamente es una de las cuestiones. Yo, proveedor de servicio, en por lo menos 2 o 3 lugares similares al canal mismo, justamente Ok, uno ok. de ellos. Yo ahora puedo ya empezar a emitirle facturas electrónicas a ellos, ¿están preparados? ¿Ya están todas las empresas preparadas o no todavía? No, ahora estamos empezando. Porque Por en mi eso, caso práctico te digo, te Sí, hablo, sí, yo creo por que eso- mucha gente va a tener esa misma situación, ¿verdad? sí, esto tiene un horizonte de ejecución. Nosotros estamos Ok. empezando recién. En 5 años nosotros queremos tener, y para hacer números grandes y redondos, ¿verdad? Este año salimos con 14 empresas. El año que viene queremos llegar al centenar con voluntariedad controlada. Ah, ok. Esto quiere decir ¿Cómo? que las Tipo empresas en que... plan piloto.
Plan piloto salió ahora. Los 14. Los 100 ya sería 14. un plan 14. extendido, Sí, digamos. sí, es voluntariedad controlada, es una extensión del plan piloto, que todavía son contribuyentes que ellos se sienten cómodos y De quieren motu ingresar. propio, digamos. De motu propio, Claro. porque ven todas las ventajas que esto tiene, ¿verdad? Ok. Tenemos muchos inscritos ya para la siguiente etapa. Y a partir del 2020 queremos llegar al millar ahí, ¿verdad? Y ahí recién va penetrando en el mercado. Entonces, en el año que viene, a la par de meter a estos 100, también vamos a disponibilizar lo que es la herramienta gratuita, que está pensada para pequeños facturadores, ¿sí? Unipersonales, eso. Sí, abogados, periodistas, prestadores de servicio. prestadores de Ah, servicios sí. en general. Entonces va a ser ahí mucho más sencillo. Entonces con esa herramienta gratuita yo voy a recibir y voy a enviar. ¿En algún Fácil. momento esto tiene que ser 100% digital o se va a dejar eternamente un margen para las personas o que deseen o porque no tienen o se les quemó la computadora, se les dónde, apagó el Toto? teléfono, no ¿Sabes sé, dónde, ¿verdad? Toto? Que me gustaría, para cerrar, en el interior. Porque vos sabés Claro, que por ahora eso. hasta la factura impresa es muy difícil Sí, en sí, el sí, así interior. mismo. Entonces, a mano, claro. ¿en No, qué y momento tiene- va a mano, llegar Que no ahí? conseguías. Sí, sí, No que conseguías. te den. Tiene. O si no te dicen llenámena, ¿verdad? Sí. Conocemos los problemas que hay, ¿verdad? Y también por eso, ustedes habrán visto, sí, por lo menos en el Twitter de la sede, ¿verdad? Y veo que muchos también vuelven a ponerlo. Tenemos móviles, el pack móvil de la sede que va capacitando Claro. y va inscribiendo también por todo el país. Si se fijan, tiene un recorrido enorme, ¿verdad? Y una campaña muy fuerte de formalización, ¿verdad? Que siempre va a ser insuficiente, porque las necesidades son enormes, ¿verdad? Y los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, tiene un plan de masificación, ¿verdad? Cuando uno va probando, ¿verdad? Progresivo. Claro, y así como, no sé si se fijan, pero Facebook casi todo el mundo tiene, ¿verdad? Uno ve así las cosas más candentes en Facebook y todo el mundo de todos lados está comentando, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta lo fácil que es, lo conveniente, lo Claro, mucho que se le va es replicando, útil, digamos. se va replicando, entonces al poder hacerlo hoy en día ya desde el celular, porque nuestro sistema también se va a poder hacer desde el celular, la factura y demás, nosotros pensamos que va a tener Yo creo que ese sí es así de sencillo, ese va a ser un factor. Y Que ese- hoy es más fácil que la gente ese va a te ser maneje el determinante. celular a que te Claro. complete una factura. Y eso. Claro. A Ese que es un te factor complete una determinante, factura. ¿verdad? Pero obvio, o sea, mismo llegamos a la hacer- infraestructura del país, electricidad, internet, va creciendo también, ¿verdad? Pero si nosotros no nos sentamos a esperar que esté perfecta las condiciones, íbamos a seguir siendo el único punto de Latinoamérica que no tiene factura electrónica. Ahí en el Aparte medio. la trazabilidad de las transacciones, hay un montón de cosas. Si hoy la retención te envían de manera digital Sí, sí. y es plata Sí. tuya con la que se quedan, digamos, pues la retención es, Claro. ¿verdad? El IVA a veces que se queda ahí un poquitito. Entonces, ¿por qué no dar tu factura a vos también de la Claro. misma forma, verdad? Claro. ¿Sabes las veces que me ahorraría ir hasta... Bueno, gracias Daniel por acompañarnos, es muy amable y vamos a hablar... Esto va a tener que ser por repetición únicamente, ¿verdad? Totalmente, Porque, volveremos a hablar. así como hoy son 14, cuando sean 1000, cuando lleguen a los 1000 así, ¿cómo Se va a hago mi hablar más un factura, lío, te preocupes. ¿Eh? Algún lío se va a hablar más otra vez. Sí, Cuando no. lleguen a 100, cuando lleguen a 1000. Claro, no, y va a empezar Vamos a de ver, a cómo preguntar. hago y ahora yo quiero porque no me permiten tener a mí, que yo soy chico, que no soy una empresa grande, y ahí a lo Claro. mejor vamos a tener que seguir explicando las cuestiones. Gracias, Daniel, es muy amable. Dale, dale. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo, por favor, les pido que se calmen a los tres. No hagan más show. A No, me Felipe están pedirle que atacando. Y quiero que se calmen. Felipe Ah, está sí, re sí. calmado. Toto's Show. No, todo Si show. vamos a cambiar, no ya está ya, ¿verdad? Ahora Bueno, Felipe va a hacer está- acrobacias. ¿Cómo? Y le vendría bien. Bueno, Juan Diego Lara nos dijiste, ¿verdad? Porque Diego Lara no me dice, pero si te decís Sí. que sos Juan Diego te vamos a llamar. Juan Diego Lara. ¿Cómo Como, estás, como Juan ustedes Diego? quieran llamarme. ¿Cómo estás, Diego? Gracias Todo por- bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias por sos de recibirme. ¿Cómo es el nombre de la asociación de serigrafistas o de serigráficas? ¿Cómo es el nombre De correcto? imprentas. De imprentas. Asociación de Pequeñas y Medianas Imprentas y Afines del Paraguay. Y afines del país. Ok. Sí. Nosotros somos uno de los que encabezamos, ¿verdad? Esta corriente, esta marcha, ¿verdad? En defensa de las empresas gráficas, pero también hay otras asociaciones como la Asociación de Gráficos de Alto Paraná y Canindeyú. También están los gráficos de Luque, la Asociación de Gráficos de Luque. Que así no están tam- afiliados ustedes, pero digamos son organizaciones Sí, regionales. ellos Fraternas. decidieron por autonomía propia tener sus propias asociaciones y se están creando otras más, ¿verdad? En San Lorenzo, en la zona norte, zona sur, pero actualmente están, y después están nuestras filiales en el sur, Encarnación, está de Coronel Oviedo, Caguazú,
También están la gente del norte, que acapara Mambay, Pedro Juan Caballero, Concepción, ¿verdad? También la gente de Villarrica, ¿verdad? ¿De cuántas personas estamos hablando, digamos, movilizadas? No de tu asociación simplemente, sino movilizadas. ¿Tiene un estimativo? Y un estimativo de los que van a estar presentes, como van a venir de todo el país, no le podemos andar trayendo a todos, ¿verdad? Y la mayoría de nuestros asociados, nuestros convocados son del interior, más o menos vendríamos entre 300 o más personas. Esto va a ser el jueves 13. El jueves 13. ¿Cuál es la reivindicación puntual que ustedes tienen? Es así como mencionaba recién Daniel Farías, en el sentido de no a la factura electrónica inmediatamente, siquiera en un proceso de negociación. Lo quieren de aquí a 8 años, decía él, ¿verdad? Sí, Bueno, 8 De aquí a 8 años en adelante. O sea, ¿cuál es la postura de ustedes al respecto? ¿Qué es lo que reclaman, digamos? En primer lugar, nosotros creemos que el plan piloto de la factura electrónica no se está llevando de manera adecuada, se está llevando muy a espalda nuestra. Sí hubo algunas charlas, pero entre las charlas y los hechos hay mucha distancia y mucha incoherencia, ¿verdad? Por eso, lastimosamente, nosotros no queríamos salir a ninguna marcha, por eso nos llamamos la primera marcha de imprenta, porque en toda la historia del año, en toda la historia del Paraguay, no ha habido ninguna marcha de imprenta, porque siempre hemos sido un gremio obediente, siempre nos hemos puesto en regla, siempre hemos invertido de acuerdo a la exigencia de tributación, como fue en el año 2006, ¿verdad? Que para rehabilitar las imprentas hubo unas cuantas exigencias técnicas, ¿verdad?, en la cual cumplimos y fuimos habilitados. Y hoy día, lastimosamente, el proceso de la facturación electrónica se ha llevado de manera unilateral y desconsiderada. Unilateral en el sentido que a nosotros no nos consultaron, no se nos llamó a decirnos: miren, ustedes tienen 5 o 10 años, empiecen a buscar otra forma de trabajo. No, fueron así, en un flash, como se dice, ¿verdad? En un tiempo muy corto. Y es difícil de cambiar de rubro cuando hay inversiones y por sobre todo cuando hay fuente de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a indemnizar o dónde le vamos a reubicar a muchos funcionarios? Y lo peor de todo, muchos funcionarios son profesionales de artes gráficas, que va a ser un desperdicio no utilizarlo, ¿verdad?, en las imprentas. Vendría a ser un impresor de offset, de policromía, ¿verdad? No le podemos andar diciendo: bueno, ahora no trabajas más, ahora tenés que buscar, no sé, un trabajo de barrendero. No desmerito el trabajo de barrendero, pero tantas habilidades y potenciales, ¿verdad?, que no van a ser explotados. Pero ahora, sí. te interrumpo nomás ahí, Diego, porque... Después vamos con Mariana ahí. Sí, por favor. Porque desde tributación, nos decía recién Farías, él mencionaba como que hubo un proceso de construcción 3 años. participativa al respecto. Esto se habla hace 3 años, que se reunieron con ustedes en varias ocasiones. Y ahora vos me decís: no, está haciendo todas espaldas nuestras. O sea, algo pasa en el medio que no entendí, ¿verdad? Sí, hubo reuniones en las cuales nos decían: no, esto es un proceso largo, usted tranquilo, no hay problema. Sí, pero no tenemos todavía la capacidad técnica, no tenemos el internet adecuado. Entonces nos decían: no, esto va a ser solamente para las empresas grandes, ustedes no se preocupen, las pymes no se les va a tocar. Esas fueron unas palabras que nos dijo la viceministra de Tributación, Marta González, en aquel entonces, en el ejercicio anterior, ¿verdad? Okay. ¿Cuándo fue más o menos la reunión? Fue en el año 2016. Nosotros esta corriente lo llevamos ya Casi 3 años igual. desde el 2015. Pero nos decían: no, solamente son empresas grandes. Puedo decir las empresas, una de ellos, por ejemplo, una de las emisoras de tarjeta de crédito, nomás la que iba a estar metida Son 14 en esto. en total hoy. Sí, 14 exactamente. grandes empresas. Pero no nos dijeron, por ejemplo, que iba a entrar la autofactura electrónica, por ejemplo. Nosotros tuvimos una reunión con el señor que estuvo anteriormente, Farías, ¿verdad? Y la última reunión nos dijeron que a nosotros nos iban a avisar primero antes de lanzar algún cambio, alguna modificación. Y la última reunión que nos dijeron: no, este va a llevar años, va a ser solamente con algunas empresas. Y a la una semana nos enteramos de la autofactura electrónica. También nos dijeron que iba a ser una versión imprimible, en la cual, así como ustedes se van a la farmacia, compran un remedio, se mete la hoja preimpresa, ¿verdad?, y sale el contenido hecho con la matricial, y bueno, esa hoja preimpresa nosotros hacemos, ¿verdad? Claro. Nosotros creíamos que iba a seguir siendo así. Y en el último lanzamiento en el Hotel Guaraní se explicó que no era imprimible, era 0 papel,
y por sobre todo que era una versión XML y PDF. ¿Esta es la que se hizo esta semana o la semana pasada? Sí, No, que donde en, sí, re- sí, en sí, realidad se uno lo que entera. puede hacer es imprime la factura hecha a computadora, no, Ah, bien. no No, pasar es- por la impresora para que se convierta en Pero, factura. a ver, te ¿verdad? quiero contar algo, Diego. Entonces, lo que básicamente vos decís, ellos, no sé si en esta administración volvió a suceder, te decían, no, ustedes están preparados para este cambio, pero lo estaban esperando dentro de más tiempo, o definitivamente no, ustedes creen que esto no, o sea, no, que tiene que ser, que por supuesto que es tu rubro, digamos, el de la imprenta, pero es una evolución natural que se está dando en el mundo. Yo imagino que ustedes tienen esa discusión seguramente, pero ¿cuál es el conflicto ahora? ¿Es eso, es que le dijeron va a ser dentro de 5 años y fue en una semana, o dónde está el foco de conflicto? Fueron muchos focos, ¿verdad? Una de ellas al principio, en el año 2015, nos dijeron que íbamos a trabajar en conjunto en la reglamentación. Y luego salió el decreto 7795, en la cual decía que en algún cierto tiempo iba a ser obligatorio. Y nosotros pedíamos, justamente estaba escuchando que decían que hablaban, debatían ustedes, ¿verdad? Nosotros no es que nos oponemos a la factura electrónica, no es que le decimos no. Nosotros le decimos tributación, señor ministro de Hacienda, señor presidente de la República, detengan esto, analicen primero los efectos colaterales con relación a las imprentas, busquemos un punto medio. El punto medio sería que sea una versión imprimible, que nosotros podamos hacer una hoja membretada preimpresa. Por ejemplo, suponete tener una ferretería Toto. Entonces que en la hoja acá que diga ferretería Toto en color azul y acá vuelva pronto, gracias por su preferencia, y vos metes en tu computadora, en tu impresora y ahí imprimas el texto negro de la factura. Nosotros queríamos que sea así. Y Como al para que le principio- dé a usted un lapso de y preparación. por lo menos para que el golpe sea menos, ¿verdad? Eso era una de las esperanzas y una de las promesas que teníamos tanto en la administración anterior como en la actual. Pero lastimosamente nosotros nos enterábamos siempre por los costados o por los medios de prensa y lo corroboramos y lo confirmamos en este último lanzamiento. La versión no es imprimible. Entonces nuestros asociados se sintieron muy decepcionados y las demás asociaciones también nos reunimos y dijeron, bueno, la problemática, ¿cuál es? Nos están mintiendo, nos están distrayendo, y mientras tanto avanza la factura, 10%, 20%, 30%, y el 90%, y cuando estén en el 90% involucradas muchas empresas, Claro. ¿qué vamos a poder hacer nosotros la imprenta para modificar? Ah, O sea, Diego. nosotros lo que queremos es modificar algunos artículos del decreto 7795. Busquemos el punto medio, como les dije, que sea versión imprimible, que no sea obligatorio, y también para proteger a las imprentas que sea una versión con una hoja membretada, ¿verdad? Independientemente de la parte contribuyentes, que no sabemos qué exigencia van a tener. Escuché de homologación de software, de la gestión de firma electrónica, de encriptación de datos, que no sabemos cuánta carga será al contribuyente. Diego, el tema es el siguiente. O sea, yo quiero saber cuál es el nivel de información. Claro, ustedes se manejan con las autoridades de acá, pero vos ves en la región, es así, esa es la tendencia. La tendencia es la factura electrónica. En un momento, por ahí, y de acuerdo a lo que decía Daniel Farías, iban a convivir justamente la electrónica y la impresa, porque es así. Ahora empieza, creo, con 14 empresas y después se van sumando hasta en el año 2020-21 al millar y así sucesivamente. O sea, digamos que tienen un lapso, ¿no? Y en ese lapso va a convivir justamente los dos sistemas, pero en un momento se tiene que pasar de ese sistema impreso al electrónico. ¿Cómo pasan todos los países de la región? O sea, yo creo que saber cómo ustedes encaran eso, cómo ven Claro. este tema. Bueno, de hecho que tenemos informaciones que en Argentina, en Brasil, en México se está llevando a cabo, tuvieron Sí. la misma problemática nuestra. Ujú. Hay versiones que muchas imprentas fueron indemnizadas en Chile. Hace poco en un medio de prensa escuché que el viceministro dijo que hay imprentas que venden, no sé si el software o la firma electrónica en Uruguay, cosa que nosotros estuvimos averiguando y no tenemos información veraz sobre eso. Sí sabemos la tendencia internacional, pero son porque es una tendencia internacional del avance de la tecnología y por sobre todo son imposiciones
que los organismos supranacionales e internacionales le imponen a ciertos países subdesarrollados para tener un control fiscal sobre ellos, que son el BID y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos la tendencia internacional, pero cuando nosotros buscamos cuál es el objetivo final de esto, sería formalizar el país, terminar la evasión fiscal, terminar con la corrupción, etc. Pero nosotros tenemos datos que en Argentina la corrupción sigue, evasión fiscal sigue habiendo, facturas electrónicas falsas sigue habiendo, servidores falsos sigue habiendo. En México hubo muchos casos de corrupción de factura electrónica. En muchos países, en Brasil, en muchas regiones no hay factura electrónica porque no hay buen internet. En muchos lugares en Chile sí conviven las dos, la impresa y la electrónica. Y nos dijeron que iba a convivir los dos sistemas, pero no tenemos ningún documento escrito. Y al no tener un documento escrito, ¿Y el decreto no es un las palabras documento vuelan. escrito? Sí, es un documento escrito en la cual versa que va a ser en un proceso, etcétera, etcétera. Pero el viceministro nos dice con sus palabras, como así también su vocero, el señor Faría, nos dicen, van a convivir las dos, que que el otro. Bueno, pero a eso, digo, yo te quiero Tenemos que hacer una pausita. Sí. Yo les voy a Él sigue interrumpir. después. Sí, Él les sigue voy a interrumpir a los tres. después. Vamos a Sí, hacer una pausa y ya volvemos. Gracias. Bueno, tienen que mostrar la página de Infonegocio para que nosotros les podamos contar lo que vamos a tener mañana, así como habíamos quedado mañana en infonegocios.com.py. Vamos a encontrar mucha información sobre todo el mercado chileno, es muy importante para Paraguay y más novedades, por supuesto. Comercio justo en Paraguay, ¿es posible implementarlo? Es otro título que vas a encontrar. El comercio justo existe en Paraguay en distintas expresiones y una de ellas son las organizaciones de pequeños productores de caña de azúcar y semillas que se organizan en la Coordinadora Paraguaya de Comercio Justo. Bueno, las ventas decrecieron en el sector formal un 25%. Estos datos corresponden a la Cámara de Anunciantes del Paraguay, la CAP. Indican que las ventas en este año, que ya termina, se desaceleraron hasta un 25% en los sectores formales de la economía. Sobre estos indicadores de la CAP, su presidente Carlos Jorge Biederman expresó que por las diferentes situaciones acontecidas en el plano local e internacional, los comercios sufrieron justamente esta disminución en la venta de distintos rubros. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pero mañana, por supuesto, desde mañana infonegocios.com.py. Mariana, recibimos un mensaje Muy de bien. recién. Sí, quería Sí. comentar nada más que un mensaje acá del parte del viceministro de la Secretaría de Tributación y que dice que cuando quieran gustosamente les va a recibir a los señores industriales No da fecha. gráficos y que se pone a disposición para trabajar en una oportunidad de evolucionar, dice él. Así es que, bueno, por lo menos transmitirles eso. Ahora reclamamos también el tema de la apertura de las autoridades al inicio, así es que yo lo digo al aire porque ese mensaje Claro, viene de parte está de bien. ellos. Ahora, yo tengo que decir lo siguiente, y primero le voy a mandar un saludo a mis imprenteros, porque lo que voy a decir a lo mejor no va a quedar tan bien, ¿verdad? Entonces primero le mando un saludo a ellos y hasta que la SED diga basta, vamos a seguir imprimiendo juntos. Así Sí, mismo. así Y nos conservamos salvan, a los, y a los nos muchachos salvan, que están ahí nos del otro lado, salvan los ¿verdad? inventeros. Y hoy es lo más cómodo para nosotros, porque hoy es lo que tenemos. Pero la tecnología no espera. O sea, uno mira este estudio de televisión y ve 4 cámaras y ve 4 personas cuando antes necesitábamos 8. Hay cámaras que se manejan directamente de... Claro, en algunos lugares ni siquiera hay, y Cámara, esa es sí. la evolución misma de la cuestión, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, para mantener la industria gráfica hay que mantener una obligación a que yo, contribuyente, siga pagando por algo que a lo mejor no quiero usar. ¿A qué voy? Hoy necesito la factura impresa. Mañana si me lo preguntan, a lo mejor me dicen, mira, Toto, vos podés a través de tu teléfono mandar la factura. Yo digo, a ver, me ahorro tiempo, me ahorro dinero, Espacio. espacio, me ahorro la posibilidad de tener que ir a después llevar esa factura impresa hasta mi contador, lo hago todo en línea y me puedo quedar en casa con mis hijos más tiempo. Porque ese es el ejemplo que te va a poner Claro. el contribuyente. Claro. Y vos vas a decir al otro lado, sí, pues yo necesito porque yo tengo hijos también. Ahora, ¿cómo convive tu necesidad con la mía? Bueno, si vamos a hablar del avance de la tecnología, vamos a estar filosofando como el Matrix, donde las máquinas empiezan a superar al ser humano, donde las máquinas empiezan a reemplazarle al ser humano, ¿verdad? Y son filosofías
interminable. Vos vas a tener tu postura, él va a tener otra postura, y generaciones venideras van a tener su propia postura, ¿verdad? Inclusive este programa va a estar grabado y va a estar a disposición a generaciones venideras, no sabemos, en el 2050, en el 2100. De hecho, hoy este programa al terminar se carga en YouTube y está disponible para la gente que no nos vio ahora. Claro. Y las generaciones venideras seguramente en esa época, en ese contexto, no van a entender nuestra situación actual como gráficos, ¿verdad? O no van a entender tu situación actual como contribuyente de zona urbana, ¿verdad? Pero tampoco no va a entender de repente la situación del contribuyente precario que está viviendo en una zona rural donde la señal de internet se corta cada rato, se tiene que ir al monte a una altura a tener señal. Yo me suelo ir en la, ir en la localidad de Río Negro, por ejemplo. Por ese caso, digamos, en puntual, que yo entiendo que hay que buscar mecanismos para que le llegue la formalización al contribuyente y se tienen que articular todos los mecanismos que fueren. Pero yo te hablo del otro caso. Del caso de los que están, a lo mejor de este lado, puedo ser yo, puede ser cualquiera que te dice, pero yo quiero estar 1 hora más con mi hijo todos los días. Claro. ¿Por qué tengo que pagar la impresión de una factura que no me demanda solamente papel? Me demanda tiempo, combustible, buscarlo, llevarlo, traerlo. Al final, tardo menos en llevarle a mi hijo al colegio que llevar mi factura hasta el proveedor, ¿verdad? Claro, si vamos por ese lado a buscar la comodidad del ser humano, entonces todos nos volveríamos locos buscando nuestra comodidad, ¿verdad? Y exigiéndole a los gobernantes a que hagan lo que nosotros querramos o usar la tecnología a nuestra conveniencia. Está bien, busquemos nuestra comodidad, busquemos estar más cerca de nuestros hijos, lo que sea. Pero por otro lado, mandar a hacer tu factura a una imprenta está ayudando a que la imprenta genere empleos, y ese empleo está ayudando a distribuir la riqueza en toda la zona donde vos vivís. ¿Y no podríamos modificar ese empleo? Y voy a terminar en una partecita. Y ese dinero que se distribuye en la zona, en tu barrio, en tu comunidad, en tu ciudad, vuelve a través del Estado, a través de la factura, con la obligación del IVA, 10%, 5% discriminado, y el Estado debería emplear ese dinero para cubrir las necesidades básicas de todos los seres humanos y buscar un bienestar general, ¿verdad? Y ahí, a través de la factura impresa que vos mandás a hacer con la imprenta, el Estado va a recaudar dinero, tiene que utilizarlo para darle mejores rutas para que vos estés con más tiempo y más rápido con tu hijo, te tiene que inclusive dar mejores beneficios a las papeleras que importan papel, porque Paraguay no produce papel, darle mejores beneficios a las importadoras de papel para que tu costo de factura sea menor, darle menores. Sin tiempo, lastimosamente me quedo sin tiempo, estoy entendiendo la discusión también. Pero puede ser muy larga, porque te puedo decir es una por qué generar una necesidad para poder generar un beneficio, después obligar a alguna. Pero la discusión sí va a ser muy larga. Pero vamos a estar en contacto por esto del jueves 13. ¿Cuándo va a ser la marcha? ¿A qué hora? El jueves 13 de diciembre del 2018 a las 7 de la mañana en Plaza Italia. Plaza Italia. Y de ahí hasta las 7. Lo que quiero agregar nomás algo que las generaciones venideras tienen que entender nuestro contexto actual, que habiendo tantas necesidades básicas no cubiertas, agua potable, salud, mejores medios de transporte, etcétera, no es el momento de utilizar 6.900 millones de guaraníes en la aplicación de la factura electrónica, que equivale a más de 1 millón de litros de leche. Muchas gracias. Gracias, Diego. Nosotros vamos a encontrarnos mañana, ¿sí? Chao. Chao, chao.